¿Dormido bien? Sí. Bueno, espero que sí. Muy contento de empezar el día aquí con ustedes. Y vamos a, mientras me instalan la computadora, lo que voy a predicar ahora es algo que es lo que más he predicado últimamente en internet, en todos lados, o sea, así posiblemente muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero no viene mal volver a repetir el concepto. Creo que no, por lo menos para mí, desde que descubrí este tema en la Biblia, no puedo estudiar el Apocalipsis sin analizar este tema, que tiene que ver con el tiempo de la venida de Cristo. O sea, nosotros anteayer hemos cumplido, ¿cuántos años? 175 años de 22 de octubre de 1844. Un momento que ustedes ya saben la historia, un grupo pensó que Cristo venía, Cristo no vino, pero entonces después se dieron cuenta que habían analizado mal, el acontecimiento estaba mal, pero la fecha era correcta. Pero entonces comenzaron a predicar, esa generación comenzó a predicar que Cristo venía en sus días y realmente ellos lo creían. Y Cristo, ellos se llevaron el mismo chasco que se llevó la gente de 1844. Ninguno de los pioneros pensaba que iban a ir a la tumba sin haber visto ver a Cristo venir en las nubes. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo cuando comencé a estudiar teología, pensaba que me iba a casar en la persecución. Y me casé y no estoy siendo perseguido todavía, o sea, no estamos en la persecución. Y ya estoy empezando a sospechar que quizás Cristo no venga en mis días. Y nos chasqueamos. Mi papá, cuando yo tenía 7 años, él era pastor de una iglesia y él estaba con su grupo de ancianos. Él se convirtió por leer El conflicto de los siglos, así que en mi casa se hablaba muchísimo de la venida de Cristo. Y él estaba con los ancianos y decía, yo no le doy más de 5 años a este mundo, analizando las cosas que sucedían. Yo tenía 7 años, mi papá ahora ya tiene 92 años, ya se ha jubilado, hasta hace 3 años él todavía pensaba que iba a estar en la persecución. Y el año pasado por primera vez lo empecé a escuchar decir, bueno, posiblemente seas tú, Joel, sean ustedes, pero no yo. ¿Será que nosotros también vamos a llegar a eso? Estaba en uno de mis primeros distritos, yo era asistente de pastor, y llegó un evangelista muy importante a mi iglesia, y entonces el pastor me pidió que lo lleve por la ciudad, a conocer la ciudad en la mañana, mientras no daba las conferencias. Entonces yo le estaba contando acerca de mi lectura de la Biblia y de la profecía y de la segunda venida de Cristo, y él me miró, él ya era un pastor de la iglesia, y me dijo, Joel, te voy a decir algo. Yo ya no predico más de la inminencia de la venida de Cristo. Mis abuelos eran pastores, eran evangelistas y murieron diciendo que Cristo venía pronto y Cristo no vino. Mi papá, yo soy evangelista y yo ya no predico que Cristo viene pronto porque quedo mal con la gente, porque la gente me empieza a decir y al final ustedes desde 1844 están diciendo que Cristo viene pronto y Cristo no vino. Entonces, Joel, yo ya no predico más acerca de la inminencia de la venida de Cristo, yo predico de la certeza de la venida de Cristo. Yo predico que Cristo viene. ¿Cuándo? No interesa. ¿Estará bien eso? Vamos a orar. Querido Señor, te pido que nos bendigas, que nos des tu Santo Espíritu y tengamos iluminación para entender tu palabra y entender los temas que aquí vamos a presentar. No pretendemos, Señor, tener la verdad, solamente tú la tienes. Pero te pedimos que esto nos lleve a la Biblia y nos lleves a descubrir parte de esta verdad o la mayoría de la verdad, Señor. Y si hay algo que tenemos que corregir, que lo corrijamos. Pero por sobre todo, Señor, permítenos preparar camino para tu venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿viene Cristo pronto o no? Sí, amén. El gran problema... tengo que prender esto. El gran problema es que nosotros encontramos cierta tensión
en la Biblia. Y vamos a ver Mateo 24, 3 al 7. Mateo 24, Mateo 24. Mateo 24, 3 al 7. Dice así: cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo será principio de dolores. Es interesante porque yo desde chico escucho, cuando hay pestes, hambres, terremotos, decimos Cristo ya viene. Y sin embargo Jesús dice, cuando vean eso, todavía no es. Todavía no es. Entonces aquí pareciera como que hay una tardanza. Vamos a Mateo 24, 9 al 13. Seguimos ahí, dice: entonces os entregarán para maltrataros, para ser maltratados y muertos. Y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor a la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De acuerdo a esto, ¿Cristo se tarda o viene pronto? Acá me dicen que viene pronto, pero yo tengo que perseverar ¿cuándo? Sí, pero ¿por qué tengo que? Cuando yo le digo algo, persevera. ¿Por qué? Porque se tarda. Si no se tardaría, no tendría que decir persevera. Jesús no nos diría persevera, pero hay que perseverar hasta el fin. Aunque se está tardando, hay que perseverar. Vamos a Lucas, dejen marcado ahí porque vamos a volver, pero Lucas 21, 7 y 8. Lucas 21, 7 y 8. Dice así: entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él respondió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. ¿De qué van a predicar los falsos cristos? Muy bien, que el tiempo está cerca. Entonces, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Pero si entonces es falso profeta ahí. Los falsos profetas van a predicar que Cristo viene pronto. Vamos a Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24. 25 al 51, 45 al 51, perdón, dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso que el siervo a quien, cuando su señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir, y empezar a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola, ¿quién la contó? Jesús. Y Jesús pareciera que nos dio a entender aquí que nosotros tenemos que creer que Él viene pronto o se tarda. Que Él viene pronto, pero en realidad, ¿qué va a pasar? Se va a tardar. Entonces el tiempo de la venida de Cristo es como una zanahoria que nos han puesto para ir detrás de la zanahoria corriendo, pero nunca lo vamos a alcanzar. O sea, pareciera que Cristo siempre se tarda. Tenemos que pensar de que viene pronto, pero en realidad es un autoengaño. O sea, Él se va a tardar siempre. ¿No? Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿A quién representan estas vírgenes?
Muy bien, al pueblo de Dios. ¿A qué representa la lámpara? La lámpara. La palabra de Dios. ¿El aceite a qué representa? ¿Y a qué representa el novio? Jesús. ¿Se tarda o viene pronto? Ahí dice que se tarda. ¿Y por qué se durmieron? Porque se tardó. O sea que, de acuerdo a lo que vemos, lo que dice la Biblia, Cristo se tarda. Y me acuerdo cuando yo era chico había una calcomanía que usó en mi país, que usaron los adventistas, que decía, Cristo viene pronto, prepárate. Esa calcomanía se hizo vieja. Ya los autos los tiraron a la basura y la calcomanía con los autos. Y ya nadie usa esa calcomanía. Tenemos que empezar a predicar de la certeza de la venida de Cristo y ya no predicar más la inminencia. ¿Sí o no? La venida de Cristo sí, pero no que viene pronto. Muy bien. ¿Dónde está la respuesta de esto? La respuesta está en el Apocalipsis. Y yo sé que ustedes ya la saben, pero vamos a repasarla para confirmar esto. Apocalipsis lo tengo acá, lo vamos a leer de aquí para ir más rápido. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, la palabra clave acá es que Dios dice que da el Apocalipsis para manifestar a sus siervos las cosas que ¿qué? Las cosas que deben suceder pronto. Y fíjense que acá no dice las cosas que van a suceder pronto, sino que deben suceder pronto. Si diría las cosas que van a suceder pronto, sería un poquito diferente. Cuando dice las cosas que van a suceder pronto, quiere decir que van a suceder pronto sí o sí. Cuando dice que deben suceder pronto, ¿qué está diciendo? Que quizás sí sucedan pronto, pero quizás no sucedan pronto. Deben suceder pronto. Eso está en la mente de Dios. Dios quiere que estas cosas sucedan pronto. Dios quiere venir, pero no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Y quiero hacer una aclaración acá. Yo quiero hacer una aclaración. Todo lo que diga son palabras humanas. Ustedes no salgan de acá diciendo el pastor Barrios dijo esto, aquello, lo que otro. Vayan a la Biblia y corroboren si lo que les voy a decir es así o no. Y quiero decirle que hay gente que piensa que no es así, lo que yo predico que no es así, y los respeto, y cada uno tendrá que ver con su Biblia y tomar los riesgos necesarios para creer o no creer. Yo lo que les voy a presentar sí considero, no digo que es la verdad, pero considero que a mí por lo menos me ha traído reavivamiento en mi vida y por eso lo comparto con ustedes. Pero la Biblia me da la clave. Y acá está la clave. En la primera vienen, ustedes saben que el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Esta es la primera. Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el Apocalipsis dice que las cosas deben suceder pronto y después dice el tiempo está cerca. Pero no necesariamente van a suceder pronto, pero el tiempo está cerca, dice. ¿Después de qué dice que el tiempo está cerca? Después de esta bienaventuranza. Y aquí tenemos que entender. Bienaventurado el que lee. ¿Qué es leer? Leer es leer. Leer, o sea, el que lee el Apocalipsis. Leer el Apocalipsis. O sea, yo no puedo saber qué es lo que viene si no leo el Apocalipsis. Y por eso el Apocalipsis es un libro tan importante para este momento. Después dice, bienaventurado ¿qué? Los que oyen, ¿qué es oír? En el concepto hebreo, oír no es escuchar. Oír en el concepto hebreo quiere decir prestar atención, escudriñar, entender lo que allí se está dando, el mensaje que allí se está dando. Entonces, para que Cristo venga pronto tengo que primero leer, después entender y después viene la otra palabra y los que guardan las cosas en ella escritas. Y acá en esta palabra clave, o sea, cuando yo lea, oiga y guarde, entonces Cristo va a venir pronto. Pero entonces, si Cristo no vino pronto, ¿por qué es? Porque algo de esto no se ha hecho.
¿Y qué es lo que no hemos hecho especialmente? Guardar. Muy bien, ustedes ya saben muy bien esto. Y vamos a Apocalipsis 22, 7 al 9 habla de vuelta, pero esto fíjense, está en el último capítulo, hay otra bienaventuranza. He aquí vengo como pronto. ¿Bienaventurado quién? El que el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Fíjense que ya no dice el que lee y el que oye. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último capítulo y para esta altura el que llegó al último capítulo ya leyó. Posiblemente si estudió con sinceridad entendió, pero ahora quedaba una cosa, que guardar las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan, nuevamente el concepto, los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea que yo debo leer el libro del Apocalipsis, ¿para qué? Para guardarlo. Si yo no lo guardo, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿qué significa guardar en la Biblia? Y ahí viene la clave. Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, nos dice en su evangelio qué significa guardar. Jesús lo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Es meterlos en un baúl? ¿Qué es guardar los mandamientos? Es vivirlos, ¿es qué? Es cumplirlos, es experimentarlo, es obedecer. Si me amáis, en otras versiones, dicen, mejores traducciones, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es la misma palabra que se utiliza en el Apocalipsis. Y después hay otro versículo, dice, si guardareis, la misma palabra, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, que guardar significa ¿qué? Cumplir. Muy bien, entonces, guardar significa cumplir o obedecer. Entonces, cuando leemos la primera bienaventuranza, dice, bienaventurados los que leen, los que oyen, o sea, los que entienden, y los que... ¿Y qué significa guardar? Los que obedecen, los que cumplen la profecía, porque el tiempo está cerca. O sea, para que el tiempo esté cerca, yo debo leer, debo oír y debo cumplir. Y si yo no leo, no entiendo y no cumplo, Cristo no viene pronto. Porque Él debe, o sea, estas cosas deben suceder pronto, pero no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios le gusta hacer las cosas con su pueblo. Y entonces, la segunda venida de Cristo, Dios la puso a disposición de su pueblo. Y si su pueblo no quiere que Él venga, ¿qué va a pasar? No va a venir. Tiene que haber un pueblo que quiera que Cristo venga. Y si Cristo no vino, ¿por qué no vino? Porque no ha habido un pueblo que quiera que Cristo venga. Podemos tener una frasecita muy linda que estamos esperando, cantar todos los himnos acá de la segunda venida y todo lo demás, pero la cuestión no es cantar, la cuestión no es predicar, la cuestión es vivir, es obedecer, es cumplir la profecía. Jesús y la profecía, y esto es muy interesante. Fíjense lo que dice, esta pregunta, ¿cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que cumplir su ministerio en Galilea? Muy bien, porque él había leído en la profecía que el Mesías iba a cumplir su ministerio en Galilea. Y cuando él leyó la profecía, la entendió, ¿qué hizo después? La cumplió. O sea, Dios nos da la profecía para que la cumplamos, no para que la esperemos. El gran problema de nosotros es que hemos estudiado la profecía para esperarla. Y vamos a los seminarios de Apocalipsis, que yo los he dado muchas veces y todo eso, y estamos hablando todo el tiempo de la ley dominical, esperando que se cumpla la ley dominical. Y resulta que la profecía hay que estudiarla para guardarla. Y alguien puede decir, pero nosotros no tenemos nada que ver con la ley dominical. Bueno, entonces estudiemos lo que tiene que ver con nosotros. La ley dominical no tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con el pueblo que está en contra de Dios. Y por lo tanto eso nosotros se va a cumplir sí o sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que tenemos que cumplir nosotros. Y ya van a ver por qué digo esto. Vamos a otro versículo. ¿Cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer.
y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que ministrar entre los pobres? Muy bien, el Espíritu. Pero ¿cómo sabía por qué no iba a ministrar entre los ricos? Porque él leyó en la profecía que al ministrar a los pobres iba a ministrar a los ricos. Pero si ministraba a los ricos no ministraba a los pobres. O sea, cuando ministraba yo tengo que ir en una caminata al paso del más lento. Y si voy al paso del más lento, voy a ir al paso de todos. Pero si voy al paso del más rápido, el más lento se queda. La profecía decía que el Mesías iba a ministrar entre los pobres. Y Jesús leyó la profecía y fue a ministrar entre los pobres porque la profecía lo decía. Él cumplió la profecía. ¿Se entiende? Vamos a otra. Mateo 8, 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cómo sabía Jesús que él iba a ser un médico? Había leído la profecía. Y entonces por eso, porque él se podría haber dedicado a ser un agricultor, a ayudar a la gente a cosechando, haciendo sus cosechas. No, él se dedicó a la salud porque la profecía hablaba de la salud y que él iba a ser un ministro de salud. Entonces cuando él leyó la profecía, cuando llegó el momento, él se dedicó a sanar enfermos para que se cumpla la profecía de Isaías. ¿Se entiende? Jesús era consciente de lo que hacía, no hacía inconscientemente. No era que la profecía lo tomaba inconscientemente y él hacía sin darse cuenta, cumplía la profecía. No, él leía la profecía, la entendía y la obedecía. Era voluntaria, porque Dios no hace nada por la fuerza. ¿Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía? Juan 19, 28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús estaba en la cruz y él había leído. ¿Dónde había leído él que el Mesías, cuando esté por morir, iba a decir tengo sed? En los Salmos había leído eso. Entonces, cuando él estaba en la cruz, el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, le hizo acordar que el Mesías iba a decir tengo sed, y posiblemente la tuviera también. Y entonces cuando él se acordó de eso, para confirmación de los discípulos, cumplió la profecía. Para que se cumpliese la profecía, dijo: tengo sed. ¿Se entiende? ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? ¿Cómo sabía Jesús? Y fíjense, en Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro quiere decir Jesús se puso firme en ir a Jerusalén. O sea, quiere decir, se puso caprichoso. Nadie lo iba a sacar de su cometido de llegar a Jerusalén. Pero dice, ¿cuándo se cumplió el tiempo? ¿Cómo sabía Jesús que el tiempo se había cumplido? ¿Cómo lo sabía? Muy bien, porque estudiaba la profecía. ¿Y cómo sabemos en qué profecía estaba? En Daniel capítulo 9, que decía 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cómo sabemos que Jesús leía esa profecía? Fíjense, lo sabemos indirectamente. Mateo 18, 21 al 22 dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo sabía Jesús que la medida de la gracia era 70 veces 7? ¿En qué profecía? La de Daniel, que decía que el pueblo judío iba a tener 70 veces 7, o sea, 70 semanas, iba a tener de oportunidad y gracia. Entonces, cuando Pedro viene y le dice a Jesús, no es que Jesús inventó una cifra para decir, hay que perdonar mucho, Pedro. No, Jesús estudiaba la profecía y estudió la profecía de las 70 semanas donde decía cuándo él iba a morir. Y como él sabía esa profecía, cuando llegó el momento de cumplir esa profecía, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La profecía era el reloj de Jesús, para que él a través de la profecía sabía qué tenía que hacer y cuándo debía hacerlo. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿para qué tenemos que estudiar la profecía?
Para cumplirla. Para cumplirla. La profecía se la estudia para cumplirla. Ahora, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Me acuerdo cuando yo estaba dando estudios bíblicos, cuando recién ya era pastor, y entonces fui a una campaña evangélica, y había una mujer que era la mujer más católica del pueblo. Iba a misa todos los domingos, y entonces ella estaba estudiando la Biblia y estaba pero felicísima. Pero mientras estudiaba la Biblia estaba felicísima, pero no dejaba de ir a la iglesia católica. Y entonces el cura en la misa, un domingo ya estábamos en una carpa en esa ciudad, entonces el cura dijo, miren, yo quiero que nadie vaya a la carpa de los adventistas. Nadie vaya. Dice, porque ahí les están enseñando cosas falsas. Entonces ella se levantó enfrente de toda la misa y le dijo al cura, padre, le dice, mire, yo quiero decirle que nunca he aprendido la Biblia como me la están enseñando los adventistas. Y dice, y yo quiero invitarlos para que ustedes también permitan que vayan a enseñarle la Biblia a sus casas. Y para mí esto es algo que ha sido muy bueno, y el cura no sabía qué decir. Pero resulta que yo le estaba dando estudios bíblicos a esta mujer, y yo veía que la mujer estaba contentísima con la Biblia, pero no tomaba decisiones. Totalmente errado yo. Y como a mí me venían un blanco, que yo tenía que bautizar tanto en la campaña evangélica, estaba con ¿cuándo va a decidirse? Porque yo quería ser el Espíritu Santo. Entonces me acerqué y le digo, y yo lo tenía esto ya, este estudio bíblico lo tenía, le decía a mis compañeros, hoy le tiro el misil. Hoy le tiro el misil. ¿Y cuál era el misil? Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Ella estaba enamorada de la Biblia, enamorada de los adventistas, pero seguía enamorada del catolicismo también. Y entonces yo con cierta animosidad estaba esperando que llegue Daniel 7 y Apocalipsis 13. Y fui. Si me hubiera dado un avión, hubiera manejado un avión con la bomba atómica a la casa. Y empecé a dar, bueno, hoy vamos a analizar quién es el anticristo. Y empecé a darle todas las características del anticristo, todas las características. Yo no le voy a decir, le decía, usted lo va a descubrir por la Biblia. Iba una bomba. ¿Y qué le parece? Me decía, Hitler. Entonces yo le decía, a ver si se cumplen todas las características que hemos hecho en Hitler. Y no se cumple, esta no se cumple. Napoleón, tampoco. Nerón. Y de a poquito yo la iba llevando, y entonces me dice, temblando, me dice, ¿el Papa? Y cuando ella me dijo así, la miré así como diciendo... Y yo dije, ahí le tiré la bomba atómica. Y sí, se la tiré, la destruí. No digo que no hay que predicar eso, pero yo no le había enseñado a Cristo todavía a esa mujer. Le había enseñado la Biblia, pero no le había enseñado a Cristo. Y fue tan grande el golpe que esa mujer dejó de ir a la iglesia adventista, a la carpa, dejó de ir a la iglesia católica y entró en una gran depresión. Y yo llegué, claro, yo no sabía de los resultados de esto. Llegué a la carpa, donde estaba con mis compañeros, y le dije, hoy les tiré el misil. No saben cómo lloraba porque se largó a llorar. Y yo me deleitaba en ese dolor que le estaba diciendo verdad, sí, le estaba diciendo verdad. Pero Dios a nosotros nos ha llamado a que nosotros cumplamos la profecía. Nosotros estamos tan pendientes de los católicos si cumplen la profecía, y nosotros nos estamos olvidando de nosotros cumplir la profecía, y no nos damos cuenta que los católicos no se salvan porque el pueblo que Dios llamó para cumplir la profecía no está haciendo nada, y nosotros estamos condenando a ellos cuando nosotros estamos más condenados que ellos. Con esto no estoy diciendo que entonces no hay que predicar el Apocalipsis. Sí, hay muchas verdades en el Apocalipsis, pero hay una verdad que nosotros la hemos dejado de lado, que es la primera profecía, y esa primera profecía está dirigida al pueblo de Dios, y nosotros nunca la analizamos. Es más, ni nos gusta, porque pensamos que somos mejores, pensamos que no tenemos problemas, y Dios nos está llevando a una situación tan problemática en la iglesia que ahora vamos a tener que empezar a humillar nuestra cabeza y decir, Señor, sálvanos. Porque ya no podemos solucionar nuestros problemas. ¿Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía, sí o no?
¿Sí? ¿Lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí? No. Perdonen que les diga así. Estoy como con la señora esta también. Lo que Dios profetiza no necesariamente se va a cumplir. Y eso nosotros lo sabemos muy bien como adventistas. Decimos que las profecías del Antiguo Testamento, ¿cómo las llamamos? ¿Profecías cómo? Muy bien, profecías condicionales. ¿Por qué profecías condicionales? Porque nosotros decimos, Dios profetizó, Dios quería algo, Dios quería hacer algo con el pueblo, pero el pueblo ¿qué pasó? No quiso cumplir la profecía, no respondió y esas profecías no se cumplieron. Y nosotros decimos, es condicional. Pero resulta que con los adventistas nosotros decimos, se va a cumplir sí o sí porque nosotros somos mejores que los judíos. No, las profecías para el pueblo de Dios son condicionales. Son condicionales. Me preguntan todas, vamos a ver. ¿Seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía? Sí, porque si no fueran condicionales las profecías, cuando Dios profetiza algo nos haría esclavos y dijimos que de Él no usa fuerza. Entonces Dios a su pueblo no puede obligarlos a hacer algo, porque Él usa solamente el amor y solamente se conforma con una respuesta voluntaria, no con una respuesta obligada. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La profecía y los injustos. Acá vemos una diferencia, lo que hace la profecía en los injustos. No es lo mismo que con las personas que son del pueblo de Dios. Mateo 2, 16 al 18 dice, Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Betlén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que había dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pregunto, ¿Herodes sabía que estaba cumpliendo la profecía, sí o no? No. Como los injustos son esclavos de Satanás, lo que Dios profetiza sobre los injustos se va a cumplir sí o sí, porque ellos no tienen libertad. Y Dios no está violando la libertad de nadie al dar una profecía para con gente que ya es esclava. Y como Herodes vivía con Satanás y ya era esclavo de Satanás, Dios dio una profecía con Herodes y cuando Dios profetizó algo de Herodes, Herodes lo iba a cumplir sí o sí, porque Dios sabía lo que iba a hacer Herodes. Y por eso a los injustos la profecía los agarra. Los justos cumplen la profecía, pero los injustos son agarrados por la profecía. Ellos no se dan cuenta que la están cumpliendo. Fíjense, Juan 19, 24, también en ocasión de la muerte de Jesús, dice, entonces dijeron entre sí los soldados, hablando de la túnica de Jesús, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Quién dijo que iban a repartirse las suertes en la ropa del Mesías? David, muy bien. Los salmos. Ahora, ¿sabían los soldados que estaban cumpliendo los salmos? No, la profecía los agarró inconscientemente porque ellos no estaban con Dios y la profecía los agarró. Dios da la profecía a su pueblo para que la cumpla, pero la profecía que da para los que no son de su pueblo la van a cumplir sí o sí, porque la profecía los agarra. ¿Se entiende? Y miren, para que vean un caso mixto en la Biblia, Isaías 45:1. Así ha dicho Jehová a su ungido, Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. Dios ya estaba profetizando por nombre que Ciro, un rey pagano, iba a conquistar Babilonia y iba a dejar libre al pueblo de Israel en Babilonia. Antes de que naciera Ciro, ya lo profetizó por nombre, Isaías. Y fíjense cómo sigue también diciendo Isaías 44:28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Muy bien, pregunto, cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿sabía que estaba cumpliendo la profecía? No, él la cumplió, sin saberlo. Entró a Babilonia, ¿con quién se encontró en Babilonia? Con Daniel. ¿Qué hizo Daniel con Ciro? Muy bien, primero le habló del Dios verdadero y cuando le habló del Dios verdadero, Ciro se mostró interesado y ¿qué le mostró? Le mostró la profecía. Y cuando Ciro, ahora que conocía al Dios verdadero, ahora que se había sometido al Dios verdadero, oyó la profecía, ¿qué hizo Ciro? La cumplió. Fíjense cómo cambió. Antes la profecía lo agarró, pero ahora cumple la profecía.
Lo quieren ver en las palabras de Ciro, que están en 2 de Crónicas 36, 22 al 23, dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Dios dice: me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿En dónde Dios le había mandado eso a Ciro? En la profecía de Jeremías. Daniel se la mostró, y entonces él fue y cumplió la profecía después de haber conocido a Dios. Antes de analizar esto, ¿qué quiere decir esto? Si Cristo no vino, ¿por qué Cristo se tarda? Porque no hemos cumplido la profecía. Y ahora yo les hago una pregunta: ¿qué debemos hacer para cumplir la profecía? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir de la profecía? Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Muy bien, esto viene después. Ahora, ¿qué es cumplir la profecía? ¿Por dónde nosotros debemos comenzar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ajá, y ahora les hago una pregunta: leer, entender, guardar. ¿Qué? Ajá, pero ese versículo, ¿en dónde está? En Apocalipsis. Entonces, ¿la respuesta dónde está? En Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis, ¿cuántas profecías tiene? Tiene 7 profecías. No es muy difícil eso saber, que cuando le pregunten algo, ¿cuánto hay en el Apocalipsis? Digan 7 y le van a adivinar. O sea, todo es 7. Entonces, el Apocalipsis tiene 7 profecías. ¿De qué habla la primera profecía? Pregunto, ¿de qué habla la primera profecía? No, esa no es la primera profecía. Ajá, ¿y qué pide Dios a las iglesias? ¿Cómo? Arrepentimiento. Lo único que debe hacer el pueblo de Dios es ¿qué? Arrepentirse. Eso es cumplir la profecía. Cuando el pueblo de Dios se arrepienta, Cristo va a venir. El gran problema es que el pueblo de Dios no se arrepiente. El pueblo de Dios piensa que es rico, que no tiene necesidad de nada y que, todo el mundo tiene que estar detrás de ellos. Nosotros pensamos que todos tienen que venir a nosotros, porque si no vienen a nosotros se pierden. Nosotros pensamos que Dios nos ha elegido a nosotros como si fuéramos los mejores, cuando Dios nos eligió a nosotros porque somos los peores. Es lo que dice la Biblia, nada más que a nosotros no nos gusta decir eso. Nos encanta hablar de los católicos, nos encanta, pero no nos gusta reconocer que hay un problema en nosotros. La primera profecía del Apocalipsis es una denuncia al pueblo de Dios. No es una denuncia a la gran multitud, es una denuncia al pueblo de Dios. Y Dios lo que le dice a su pueblo es que tiene que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Cómo? Me gustaría dar un seminario de arrepentimiento. Pero ojalá que me arrepienta, porque podemos dar 1000 seminarios. Arrepentirse. Nosotros confundimos arrepentimiento y lo confundimos con remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Ajá. Remordimiento es arrepentirme de algo que hice. Eso es remordimiento. Es arrepentirme de algo que hice. Es tristeza por lo que hice. Eso es remordimiento. Y es muy profundo, pero es falso. Hasta puede ser satánico. Es humano. Sentir tristeza por algo que hice. Y nosotros muchas veces sentimos tristeza por algo que hicimos y pensamos que estamos arrepentidos. No, eso fue generado en nosotros. Es algo natural del ser humano sentir tristeza por algo que nos trajo malas experiencias. ¿Cuál es la diferencia con arrepentimiento? Es sentir tristeza ¿por qué? No, en el remordimiento también tengo tristeza por el pecado.
También es por ofender a Dios en el remordimiento. Dígame, ¿no se sintió mal Judas con Jesús? ¿Cómo puedo saber yo que estoy arrepentido o que estoy remordido? Y escuchen bien esto, escuchen bien. Entonces, ¿cómo puedo saber? Entonces tengo que ver si viene la oportunidad para ver si me arrepentí o no. Si digo, no, es no volver a hacerlo. Remordimiento es arrepentirme de algo que hice. Arrepentimiento es arrepentirme de lo que soy. ¿Se entiende? Remordimiento es tristeza por algo que hice. Arrepentimiento es tristeza por lo que soy. La Odisea siente que ha fallado, pero no siente pesar por lo que es, porque se siente rica y enriquecida y que no tiene necesidad de nada. Es orgullosa, es lo contrario al orgullo, el arrepentimiento. Cuando yo me siento superior a alguien, no tengo arrepentimiento. Cuando yo me siento por encima de la gente, no tengo arrepentimiento. No, aunque sea por cualquier cosa, hasta yo me puedo sentir orgulloso por el conocimiento teológico que tengo con respecto a otras personas que no tienen tanto. Eso son personas que no están, o somos personas que no estamos arrepentidas cuando sentimos orgullo. El orgullo es contrario al arrepentimiento, el arrepentimiento es contrario al orgullo. No puede haber arrepentimiento en alguien que esté orgulloso, o puede haber orgullo en alguien que esté arrepentido. ¿Cómo yo puedo sentir tristeza de lo que soy? Yo puedo sentir tristeza de lo que soy cuando me comparo con el que es perfecto. Cuando levanto a Jesús, cuando recibo una revelación de Jesús, es la única manera que alguien puede experimentar arrepentimiento. Es a través de la revelación de Jesús. Es lo mismo. Eso trae como conversión. Ahora, arrepentirme no es arrepentirme y digo, bueno, me arrepentí, listo, ya está. No, el arrepentimiento es un estado de humildad en la presencia de Jesús y es seguir contemplando a Jesús y seguir creciendo en la necesidad de Jesús, que no puedo no puedo separarme de Jesús ni un momento porque si no soy un desastre. Eso es arrepentimiento. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es el pobre en espíritu? El que siente que no tiene nada para dar. Es un mendigo que siente que no tiene nada, que es un desastre. Pero entonces, ¿por qué es un desastre? Se aferra de Cristo y dice, sin ti yo no puedo nada. Creo en lo que tú dices. Jesús dice, sin mí, ¿cuánto es nada? Nada, nada es nada. No llegamos a este punto, no todo el mundo llega a ese punto. Eso es cruzar por la puerta angosta. Nosotros pensamos que cruzar por la puerta angosta es dejar la droga, es dejar el mundo. No, cruzar por la puerta angosta es dejar nuestro orgullo. Es reconocer quién somos, pero no vamos a reconocer quién somos a no ser que no sea por una revelación de Jesucristo. Es una actitud permanente, es un estado permanente. Yo me salgo del arrepentimiento cuando peco. Y cuando me vuelvo a entregar a Jesús y recibo el perdón, entro en el arrepentimiento de vuelta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La primera profecía dice que el pueblo de Dios tiene que arrepentirse. Punto. Pero eso es lo más duro. Es lo más duro, porque preferimos hacer cosas por Dios, preferimos estar trabajando y después decir, hicimos esto, hicimos aquello, presentemos el informe en el Congreso. Nosotros somos la mejor conferencia, la mejor asociación, la mejor división, la que está bautizando más. Hablamos de lo que nosotros hacemos por Dios, pero no le dejamos hacer a Dios cosas en nosotros. Tenemos que dejar que Cristo entre en nuestra vida y tenemos que entender que los 10 días que pasaron los discípulos en el aposento alto eran misión. Pero nosotros pensamos que misión es solamente salir a golpear puertas. No, antes hay que recibir el arrepentimiento. Y cuando recibamos el arrepentimiento, lo mucho o lo poco que hagamos, Dios lo va a multiplicar. Pero a veces estamos enfrascados en tanta actividad para Dios que nos olvidamos de Dios haciendo actividad para Él. El caso de Israel, voy a hacer rápido. El caso de Israel, para que vean que la venida de Cristo es condicional a la respuesta de su pueblo, tiene asidero bíblico. Dios,
profetizó en Génesis 15 cuándo Israel iba a salir de Egipto. Y puso una fecha. ¿Y qué pasó? Cuando llegó esa fecha, ¿salió Israel de Egipto, sí o no? Sí, aunque todavía eran esclavos, que estaban totalmente infieles, ni nada. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Por qué? Dios dijo que ese día iban a salir y ese día salieron. ¿Participe o no participa el pueblo de Israel en eso? Pero la entrada del pueblo de Israel a Canaán no había fecha. Es más, Dios quería que entren ¿en cuánto? En un año. O en 6 meses, un poquito más. Dios pretendía en 6 meses en el Sinaí y después del Sinaí ir y entrar. En un año habían llegado a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra prometida, que ese era el plan de Dios, que entren en un año, ¿qué pasó con Israel? No quiso cumplir la profecía. Empezaron a murmurar, quisieron volver a Egipto, les pareció que era un sueño demasiado grande para ellos, que Dios los había puesto en algo que nunca lo iban a poder cumplir. Y entonces ellos decidieron volver. Dios quería que entren en un año, pero ¿cuánto tardaron? 40 años. O sea que la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios puso esa fecha y esa fecha fue. Pero la entrada era condicional a cómo el pueblo respondiera. Entonces, con respecto a nosotros, 1844 es la fecha que Dios puso para que comience el tiempo del fin. Y el Apocalipsis, eso lo vamos a ver en el próximo estudio, el Apocalipsis fue escrito para esta generación. 1844. Dios podría haber venido en cualquier generación, pero desde 1844 en adelante no hubo una generación que quiera que Cristo venga. Hubo individuos en cada generación que quisieron, pero no los acompañó toda una generación. Y como no se arrepintieron, como no los acompañó una generación, Cristo no pudo venir por la murmuración del pueblo. Estamos dando vueltas en el desierto por causa de nuestro orgullo. Estamos dando vueltas en el desierto porque preferimos hablar de que los católicos están mal, cuando el Apocalipsis comienza con una denuncia al pueblo de Dios y somos nosotros los que tenemos que humillarnos, comenzando por el pastor Joel Barrios. Porque el hecho que esté predicando esto a mí no me pone por encima de ustedes. Voy a saltar todo esto porque quiero terminar. El acontecimiento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Su segunda venida es un hecho cierto. El tiempo es condicional a la respuesta de su pueblo. Desde 1844 Cristo podría haber venido en cualquier generación. Testimonio profético, para que vean si Elena de White no comparte esta idea. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Las cosas que deben suceder pronto. Estaba en la cabeza de Dios, pero ¿por qué se está tardando Dios? Por su pueblo. Vamos a otra. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa ¿de qué? De su incredulidad. Sus corazones estaban llenos ¿de qué? Murmuración, rebelión y odio. Y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿El problema en quién está? En nosotros. Ahí está el problema. Fíjense, si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. ¿Y qué tenemos que proclamar nosotros? ¿Qué tenemos que proclamar al mundo? Ayer lo estudiamos. ¿Qué tenemos que proclamar? El amor de Dios. Tenemos que predicar al Dios verdadero. Tenemos que predicar a Dios a través de Cristo. No a un Dios de condenación, sino a un Dios de salvación.
Pero como nosotros estamos peleándonos entre nosotros, entonces predicamos a un Dios que condena. Porque si nosotros nos condenamos entre nosotros, ¿qué Dios vamos a predicar? No sé si me entiendo. Si me entienden. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que es el deseo de Dios de que su pueblo no perezca. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. El deseo de Dios de que su qué. Fíjense que no es el deseo de qué. Que no perezca el mundo, porque nosotros decimos, Dios se tarda por amor al mundo, porque no quiere que perezca el mundo. El que no quiera que perezca somos nosotros, porque nosotros, Dios nos eligió, nos dio el privilegio de ser parte del grupo más especial que exista en la historia, y nosotros estamos dando vueltas en el desierto. Y si Él viniera hoy, moriríamos nosotros y se salvarían todos los demás. Y es por amor a nosotros que Él se está tardando, no por amor al mundo, es por amor a nosotros, orgullosos, miserables, pobres, ciegos y desnudos que pensamos que no tenemos necesidad de nada. Y nos estamos peleando, y ya no nos peleamos, vuelvo a repetir, no nos peleamos en las iglesias, nos peleamos a nivel de asociación general y divisiones y todo lo demás. Y con esto nadie se está poniendo por encima de una plataforma, no. Necesitamos todos unirnos y humillarnos y buscar a Jesús. Es la falta de Jesús que está produciendo eso. Por eso Jesús a cada iglesia se le revela con una revelación de su carácter. Jesús es el centro del Apocalipsis. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Eso lo escribió en 1903 Elena de White. 1904 escribió, es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino que apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir al precioso grano. ¿Cuántos adventistas eran cuando Elena de White escribió eso? ¿Saben más o menos? Yo tampoco sé, pero me imagino que eran más o menos en el mundo unos 30.000 o 40.000 adventistas. Cuando eran 40.000 adventistas, Elena de White dice que si cada uno de nosotros nos arrepintiéramos y viviríamos para la gloria de Dios, ya se hubiera convencido todo el mundo. Es más, con ese poquito grupo en una generación llegó el adventismo a todo el mundo. Ahora somos 20 millones y no le hacemos cosquilla a nadie porque no estamos arrepentidos. No estamos arrepentidos. Y alguien puede decir, pero entonces ¿quiere decir, pastor, que esta no es la iglesia de Dios? Sí, esta es la iglesia de Dios. Por eso este es el mensaje que Dios nos da a nosotros. Si no, no lo hubiéramos descubierto. Pero esto también nos dice algo. Si nosotros queremos, ¿qué puede pasar? Podemos ver a Cristo venir en nuestros días. Y no tenemos que esperar a una orden que me dé el pastor, a una orden que venga de la asociación, que venga de la conferencia. No, yo con simplemente seguir lo que dice acá individualmente o en el grupito de mi escuela sabática, o en el grupito donde estamos trabajando con salud, si buscamos a Cristo, si levantamos a Cristo, vamos a empezar a ver la gloria de Dios en esa obra. Por eso no necesitamos un gran reavivamiento, necesitamos simplemente tomar la decisión nosotros. Conclusión. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando, ¿y qué? Y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. ¿Por qué nosotros apresuramos la venida de Dios? Y les explico la razón, si podríamos decir, física o metafísica, por qué nosotros podemos acelerar la venida de Dios. Supónganse que yo soy Joel Barrios. Y le digo, ¿cómo es tu nombre? Mario Peluso. A Mario le digo, Mario, tenés que arrepentirte. Pero mi testimonio no es tan bueno. Y él dice, ¿por qué me voy a arrepentir? Y él rechaza mi mensaje. Mi mensaje es correcto, pero él rechaza mi mensaje, ¿por qué? Por mi testimonio. ¿Dios lo condena a él? No, sea un poco más duro el corazón porque por más que el mensaje era correcto. Y el Espíritu Santo de alguna manera trabajó, pero mi mensaje no es tan poderoso por mi testimonio.
Pero si viene Jesús mismo, o yo llego a entregarme a Jesús y le digo, Mario, arrepiéntete, y él rechaza, la maldad de él se profundiza muchísimo más, porque rechazó el mensaje dado por alguien que está entregado a Cristo. No sé si me explico. Cuando se predica el mensaje correcto, rechazar el mensaje correcto acelera el juicio. Cuando estamos predicando en el desierto, nosotros le estamos diciendo a los demás, están todos perdidos, y nosotros nos estamos peleando dentro de la iglesia. Si lo rechazan, hasta mejor, que dice Elena de White que a veces Dios no trae gente a su iglesia porque sabe que si los traen, se pierden junto con todos los que nos estamos perdiendo dentro de la iglesia. Por eso el mensaje de Juan fue tan... Y por eso Jesús definió a una sociedad. Por eso Jesús define. Y por eso el pueblo final va a definir. Porque el pueblo final va a predicar por testimonio. Porque la gloria de Dios, del Dios verdadero, se va a manifestar en las vidas de las personas. Y el mensaje va a ser poderoso. Nosotros no vamos a tener que hacer estrategias para poder alcanzar blancos ni nada por el estilo. El mensaje va a ser tan poderoso que donde lo prediquemos va a dar resultado. Y eso puede pasar hoy ya. No necesita ser el tiempo final. Hoy comenzamos a predicar el mensaje verdadero y Dios comienza a actuar con poder por medio de ese mensaje. Le empezamos a levantar a Cristo y la obra de Cristo, y Dios hace tremendas cosas a través de la obra de Cristo. No se debe ayudar al Evangelio. El Evangelio es poder en sí mismo. Y por eso cuando empezamos a usar estrategias humanas para tener más bautismos, para tener más esto, más otro, lo único que estamos haciendo es transformando a la iglesia en una empresa. Y le estamos quitando el poder que tenemos a toda nuestra disposición para que Dios haga lo que Él quiere hacer. El acontecimiento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Su segunda venida es un hecho cierto. El tiempo es condicional a la respuesta de su pueblo. ¿Qué tal si le pedimos a Dios una revelación de Jesucristo? El Apocalipsis comienza con la primera profecía. Si nosotros cumplimos la primera profecía, no tenemos que hacer más nada. Todo lo demás lo hace Dios. Y eso es lo que me dice el Apocalipsis. Todo lo demás, pero nosotros queremos hacer porque nos encanta la salvación por las obras. No queremos la salvación por fe, porque la fe no da lugar para el orgullo, dice Pablo. Y nosotros queremos una salvación que nos salve pensando que somos los mejores. Estamos como el pueblo judío, preparándonos para rechazar al verdadero Cristo. Pero gloria a Dios que nos dejó el Apocalipsis. ¿Qué tal si le pedimos hoy a Dios que nos dé una revelación de Cristo para poder recibir ese arrepentimiento? Vamos a orar. Querido Jesús, danos una revelación de ti mismo. Muéstranos lo contaminado de nuestro corazón. Que podamos, Señor, entender que el problema no está en lo que hacemos, el problema está en lo que somos. Y hasta que no reconozcamos eso, Señor, por medio de una revelación del verdadero Cristo, vamos a seguir peleándonos, vamos a seguir murmurando, vamos a seguir dando vueltas en este desierto, Señor. Convéncenos de pecado, de justicia y juicio. Danos ese arrepentimiento que no termina. Señor, danos el privilegio de verte venir en las nubes. Señor, hoy simplemente nos entregamos a ti y te damos permiso para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén.
Al doctor Antonio Cremades, tuvimos la oportunidad de escuchar sus temáticas por internet y estuvimos orando para que el Señor nos permitiera poder contactarlo. Fueron muchas ocasiones en las que estuvimos en este proceso y finalmente a través del doctor Roger Pamplona, el doctor Roger Pamplona nos hizo el favor de compartirnos el contacto del doctor Antonio. El Señor dispuso los tiempos. Él es biólogo catedrático de nuestras universidades adventistas y especialmente de habla hispana, y el Señor pues nos ha permitido finalmente contactarle a él y forma parte también del grupo de oradores de esta convención. Doctor Antonio, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias.